Aquel tipo era el rey, el puto amo. No había nada que se interpusiese entre él y sus deseos. Si algo o alguien lo hacía, ya se encargaba el sapo de arreglarlo para que sus pretensiones se hicieran realidad más pronto o más tarde. Siempre fue un triunfador. Yo lo conocía desde niño. Cuando apenas teníamos 5 o 6 años, ya andábamos por ahí rodeándonos de niñas, regalándoles chucherías o jugando con ellas a cualquier cosa. En mi casa, las dos únicas mujeres que representaban al género femenino eran mi hermana pequeña, una niña por la que no sentía el más mínimo interés, y mi madre, una mujer que me provocaba sentimientos agridulces. Y cuando las sensaciones eran más agrias que dulces, me largaba de casa con la velocidad del rayo en busca de mi amigo el sapo, que siempre sabía cómo alegrarme el día. ¡Qué chaval aquel José Antonio! El sapo y yo éramos conocidos en todo el pueblo. Tanto él como yo, me llamo Federico, por cierto, disfrutábamos intensamente de nuestra vida en aquella población. El padre de José Antonio regentaba un bar y mi padre era maestro en una escuela de primaria. En esa época, hablábamos de principios de los 70, nuestro pueblo era un nudo ferroviario importante a nivel nacional. Obviamente, el régimen franquista estaba todavía absolutamente instaurado con fuerza en España, y si algún europeo se refería a nuestro país, lo hacía usando los términos de Estado en vías de desarrollo. Pero entonces nosotros no éramos conscientes de esa realidad. La nuestra era muy distinta. Por mi parte, la máxima aspiración que tenía era conseguir el beneplácito de Merceditas, la niña que vivía debajo de mi casa. Ella tenía algunos años más que yo, lo que significaba que su interés por mí estaba por debajo de cero. El edificio era un antiguo inmueble compuesto por varios domicilios contiguos dispuestos alrededor de una galería, y tanto el piso de arriba como la planta baja formaban un todo ineludible. En este caso, la palabra ineludible es un término absoluto, pues la participación de los vecinos en los espacios comunes en el edificio no se podía eludir por una razón aplastante. Solo existían dos retretes, uno arriba y otro abajo. Todos habitábamos allí como si perteneciésemos a la misma familia. Recuerdo aquellas dos señoras mayores que atemorizaban a todos los chavales del edificio. Vivían al lado del retrete de arriba. Los niños del vecindario estábamos acojonados con ella, todos excepto el sapo, claro. A él no le daba miedo a nada. Yo sabía que sus padres eran mucho más duros con él que los míos conmigo. Supongo que las hostias que recibía mi amigo en su casa lo endurecieron para la calle. Era una cuestión meramente numérica. Él ya recibía suficientes bofetadas de sus padres como para espabilar y eludir las que les podían dar fuera. Esas señoras mayores se llamaban Crisanta y Modesta. Pronunciar aquellos nombres en plena galería suponía el llanto de alguno de los niños del lugar. Ellas y el Lute, por aquel entonces el sujeto más famoso de España, eran las personas más temidas por todos los chavales de mi entorno. Pero en nuestra pequeña comunidad, aquellas dos viejas arrugadas daban más miedo que aquel delincuente, fijaos, Hoy, con la perspectiva que dan los años, imagino que serían dos pobres e inofensivas ancianas, carentes de peligrosidad alguna. Sin embargo, para los niños del barrio eran dos auténticos y genuinos ogros. Su aspecto desaliñado y su poca sociabilidad con el resto de vecinos hacía de aquellas decrépitas mujeres dos personajes oscuros y tenebrosos. De
todos modos, nosotros teníamos otros miedos de mayor enjundia. Uno de los principales era que nos cruzásemos con los chavales de otros barrios. Eso sí que era cojone. Si esto ocurría, había batalla asegurada y rotura de gafas también asegurada, claro. Este hecho tenía dos vertientes completamente antagónicas. La negativa, que consistía en que cuando llegase a casa mi madre pasaría un buen rato detrás de mí proporcionándome una buena azotaina, y la positiva, que el incidente de romperme las gafas lograba que en mi interior se desencadenase una fuerza que me hacía terminar ganando cualquier batalla que estuviese librando. Por eso, tanto el sapo como yo éramos respetados por allí. Naturalmente, esto ocurría si los adversarios eran de nuestra edad, ya que en caso contrario había que optar por salir corriendo, claro. La violencia formaba parte de nuestro día a día, con momentos especialmente destacables, en particular durante las mañanas de los domingos. Aquello era la leche. Ese día todos los chavales del pueblo asistíamos a la matinal del único cine de la población. Naturalmente se pasaban dos películas. Las dos solían ser bélicas, pero la que realmente nos apasionaba era la segunda. Siempre se trataba de una de Bruce Lee o similar. Salíamos de aquella función doble con el cuchillo entre los dientes, practicando entre nosotros con vehemencia todo lo aprendido en la gran pantalla. Eran tiempos indómitos. Meses atrás, los padres del sapo, en un alarde de generosidad para con su pequeño vástago, le llevaron a Madrid para que viese la capital de España. Y dio la casualidad de que en su pequeño periplo por la metrópoli pasó por el Palacio de los Deportes, ya inexistente. Y el azar quiso que se celebrasen unas jornadas de puertas abiertas para aficionados a las artes marciales. José Antonio aprendió un par de golpes que fueron suficientes para que proclamara durante años su conocimiento profundo del karate, adquirido a través del estudio y la experiencia. ¡Qué bolas y qué mentiroso! De manera que cuando salíamos del cine, el sapo imprimía toda su energía y capacidad de lucha para hacer más creíble su etiqueta de karateca. En realidad, nunca fue más allá de aquellos dos golpes aprendidos fugazmente, pero el resto de los niños del barrio, estándares de la vulnerabilidad y el provincianismo, creímos aquella trola. De todos los lugares del pueblo, solo había dos a los que teníamos terminantemente prohibido el acceso por nuestros padres: la Casa de las Brujas y la estación. El primero era un viejo caserón abandonado a las afueras de la localidad, al que, según los mayores, no convenía acercarse. Ni José Antonio ni yo sabíamos fundamentalmente cuál era la razón por la que no se podía ir a aquel extraño lugar. Ambos habíamos preguntado a nuestros padres, pero no había habido una respuesta clara. Siempre contestaban con evasivas. Hasta que un día preguntamos a mi abuelo Fernando. Él no se anduvo con subterfugios. Nos contó que en aquel sitio habían matado a una mujer, pero que no se había encontrado al asesino. Además, nos dijo que allí se oían ruidos extraños por la noche. Risas histéricas, gritos, en fin. Pero la osadía del sapo no tenía límites. La noche siguiente me convenció para que nos dirigiésemos a aquella intrigante casa. Era verano, por lo que podíamos estar en la calle hasta bien entrada la noche sin que los mayores se preocupasen por nosotros. Así pues, cuando dieron las 10 en el viejo reloj de la plaza del pueblo, José Antonio y yo nos encaminamos a aquel siniestro lugar. Íbamos aleccionados sobre lo que podría ocurrir, pero nuestra curiosidad era mucho mayor que nuestro miedo. Cuando estábamos a unos 50 metros de la puerta de entrada, empezamos a oír risas de fondo. Aquello nos desconcertó un poco. Sin embargo, cuando escuchábamos aquel sonido mezcla de lamento y carcajada, la piel se nos erizó. Aquello duró apenas unos segundos, pero fue suficiente como para dejarnos inmóviles. El silencio se apoderó de nosotros. Yo no sabía cómo reaccionar. Si le decía al sapo que me largaba, quedaría como un acojonado, y eso no me gustaba en absoluto. Pero si entramos y nos ocurría una desgracia, sería mucho peor. Así fue el jodido sapo quien tomó las riendas. Me agarró de la camiseta y tiró de mí como si hubiese convertido en una décima de segundo en un mulo de carga. Cuando llegamos a la puerta, ambos miramos hacia arriba observando las dimensiones de aquel enorme portón. Súbitamente,
El sapo pegó una patada en una de las puertas y, para nuestra sorpresa, se entreabrió. De forma instintiva, mi mano derecha se enganchó al hombro de mi amigo y mi respuesta se hizo más irregular. Ante nuestros ojos se vislumbraba un vestíbulo con una escalera al fondo. Todo estaba sucio y lleno de telarañas. Yo llevaba un mechero que había arrebatado a mi padre por si lo necesitábamos. Levanté el brazo y rasqué el encendedor, y la sangre se nos heló. En el rellano de aquella vetusta escalinata, escondida entre los barrotes de madera, distinguimos la figura de una anciana vestida con un roído camisón blanco y cuya larga melena del mismo color irradiaba cierta energía, quizás eléctrica. Cuando observamos aquel engendro, echamos a correr hacia la salida como alma que lleva el diablo. Creo que jamás en mi vida corrí tanto. Una vez llegada a las inmediaciones de nuestro barrio, ambos nos miramos asombrados por lo que acabamos de ver, e inmediatamente nos hicimos una promesa: no diríamos nada a nadie, sería nuestro gran secreto. Además, ¿de qué serviría contarlo? Nadie nos iba a creer. El otro lugar vedado para nosotros era la estación de ferrocarril, el centro neurálgico de la ciudad. En todas las localidades de la comarca, el auténtico corazón del pueblo solía ser la Plaza Mayor o el Ayuntamiento, pero en mi pueblo lo era aquel lugar al final de la calle principal, a donde llegaban los trenes cargados de mercancías, comerciantes, legionarios, parientes y sueños. Ningún sitio como aquel era tan interesante para un niño. De alguna manera, aquella explícita orden recibida desde siempre que nos impedía visitarla hacía el lugar aún más intrigante y atractivo, aunque sabíamos que si algún conocido nos veía en sus inmediaciones y lo comentaba a nuestros padres, significaría el castigo de no salir de casa durante una eternidad. Por eso nos resistíamos a realizar aquella enigmática excursión. Pero una de esas inapetentes tardes en la que no sabíamos qué hacer, el sapo se le ocurrió la feliz idea de ir a coger ruletes. No sé si sabéis lo que son ruletes. Denominábamos ruletes a una especie de pequeños hierros circulares que se encontraban cerca de las vías del tren, que contaban con infinitas posibilidades para diversos juegos de calle. Así que, sin pensarlo demasiado, pusimos rumbo a la estación. Una vez dentro, todo un mundo de novedades se abrió ante nuestras mocosas narices, haciéndonos olvidar de inmediato la tarea de recoger rulos. Nada más subir las escaleras que nos llevaban a los andenes, descubrimos la sala de espera. Un habitáculo sucio y maloliente, con varios bancos corridos donde se echaban a dormir todos los vagabundos que llevaban a aquellas inmediaciones. Miramos desde fuera y observamos que las personas que había ahí dentro no eran muy recomendables. Decidimos mirar a través de los cristales sin llegar a entrar. Los conceptos soledad y miseria eran desconocidos para mí por aquel entonces, pero por primera vez en mi vida sentí que en esa estancia ocurría algo muy feo. Recuerdo que pensé que cuando fuese mayor no me gustaría sentirme así. Optamos por pasear por los andenes. La perspectiva era muy interesante para nosotros. Fuera de la estación la vida era provinciana. Por el contrario, allí podías ver a señoras con abrigos elegantes, hombres con aspecto adinerado, militares que subían y bajaban de aquellos trenes ennegrecidos y multitud de personajes a los que no era nada habitual ver en las calles del pueblo. Personas que se limitaban a parar unos minutos para recoger otro tren o todo lo más unas horas, eso era todo. Ante nuestros ojos se desplegaba otro mundo, un mundo espectacular. Compramos unas chucherías y nos sentamos en un banco a contemplar la exhibición. Algunos de los militares que subían y bajaban de esos colosales trenes pertenecían a la Legión. La mayoría eran fornidos jóvenes con aspecto atlético que lo hacían todo con velocidad y agilidad felina. Sin embargo, otros, los más viejos, eran barrigudos y parecían decrépitos. El convoy que paró frente a nosotros estaba repleto de aquellos tipos y daba la impresión de que la parada iba para largo. Prácticamente toda la estación fue ocupada por aquella compañía de legionarios. Dos de ellos se sentaron en nuestro banco y, tras echarnos una rápida mirada, comenzaron a hablar entre sí con una gran prepotencia.
Instintivamente el sapo se puso de pie y, poniéndose firme, hizo el saludo militar de la forma más castrense que pudo. La carcajada de los dos legionarios fueron unánimes mientras comentaban riendo: «Pasa a descanso, chaval». Nuestro banco se encontraba justo enfrente de la máquina del tren. De vez en cuando, aquel descomunal engendro desprendía pitidos y sonidos vaporosos, como si quisiese decir: «Aquí el que manda soy yo». Mi amigo entendió el mensaje porque de repente me preguntó: «¿Subimos al tren?». Naturalmente yo le dije que no. Aquel monstruo de hierro podía salir de allí en cualquier momento, dejándonos dentro sin solución. Pero el sapo era mucho sapo. Me agarró de una oreja y, tirando de mí fuertemente, exclamó: «Vamos, chaval, ¿vas a ser siempre un acojonao?». Yo traté de darle un puntapié, pero para entonces él ya estaba subido en uno de los vagones, haciéndome una señal con la mano para que también subiese. Así lo hice. Preguntamos a un legionario con aspecto más joven que el resto dónde se dirigían, y este nos respondió que iban a Algeciras. «Algeciras, Algeciras», respondió. Y naturalmente José Antonio repitió: «Algeciras, Algeciras», como si aquel militar nos hubiese descubierto un gran secreto escondido durante siglos. Una vez dentro, observamos que los pasillos estaban repletos de gente tirada por los suelos, dificultando nuestro acceso al resto del tren, claro. Cada vagón estaba compuesto por compartimentos de varios asientos y cada uno de aquellos formaba una vida aparte dentro de aquel extraordinario convoy. Nos asomamos al mar cercano y descubrimos a una familia completa formada por padre, madre, hijos y abuelos que daban buena cuenta de una fiambrera llena de alimentos. Observamos el siguiente y vimos a un cura leyendo y a varios chiquillos de nuestra edad sentados a su alrededor sin abrir la boca. Los siguientes estaban repletos de soldados, y así hasta el hartazgo. Llevábamos un buen rato disfrutando de aquel espectáculo cuando, de improviso, sonó un pitido estridente y el tren se movió. El sapo y yo, al igual que una gran cantidad de personas tumbadas o sentadas, nos encontrábamos en mitad de un largo pasillo. Nos miramos el uno al otro y, sin pronunciar palabra alguna, corrimos hacia uno de las puertas de salida del vagón, claro, en el que estábamos. Tiramos de ella, pero aquella maldita puerta no se abría. El tren cada vez se movía más rápido, claro. Ya había salido de la estación. Saltando entre la gente, llegamos al siguiente vagón. Tiramos de la portezuela metálica y esta sí, por fin se abrió. La velocidad del convoy ya era considerable. Ambos llorábamos, pero no teníamos otra solución que saltar. El sapo me cogió de la mano fuerte y, limpiándonos con rabia las lágrimas, saltamos. No teníamos otra. Cuando llegué a casa era tardísimo y, para colmo de mis males, llevaba el pantalón roto, fruto de la caída del tren, claro. La jornada siguiente, mi madre me proporcionó una tunda que me impidió sentarme en varios días, eso es cierto. Tenía el trasero más rojo que los tomates que recolectaba mi abuelo en su huerto. Pero aquella aventura ferroviaria me resultó tan enriquecedora que el tiempo nunca la borró. Las aventuras con mi amigo el sapo continuaron durante muchos años. Aún recuerdo el día en que pusimos petardos en el culo a unos perros vagabundos del barrio. Fue macabro. También me acuerdo de las batallas que manteníamos con nuestros enemigos del barrio de al lado. Los proyectiles que les lanzábamos consistían siempre en pequeñas moras arrancadas de las moreras de un huerto abandonado que hacían bastante daño. Bueno, o quizás no demasiado daño, pero el aspecto que dejaban en la ropa era de auténtico moribundo. A veces veo las pocas fotografías que mi padre conserva de aquella época y no me reconozco. Éramos una mezcla entre alimaña y fiera, cuyo único objetivo consistía en hacer la mayor de las salvajadas, la gamberrada más bárbara. Sin embargo, en esa vida de provincia se estaba forjando, a través de la inocencia y la ingenuidad, los hombres del futuro. Personas sencillas que más adelante valorarían aquellos tiempos como algo irrecuperable, valioso y, sobre todo, incontaminado.